Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Fronda de Giovanni Cruz. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Giovanni Cruz, de Mariano Hernández, de Ismael Glaf y de Julio María Fernández. Bueno, antes de dar comienzo al evento, me gustaría leer la reseña biográfica de Giovanni. Pachuca de Soto, 1991. Editor y diseñador gráfico. Es fundador de los sellos Casa Futura y Big Bang Ediciones. Con la obra Fronda obtuvo el Premio Estatal de Poesía Fernando Rebolledo 2023. Sus textos se han publicado en revistas digitales e impresas como Río Grande Review, Aleteo Poético, Vislumbre, entre otras, y en las antologías Personae 2022, Letras de Pachuca 2024 y La extraña orquídea floreció en el sur, Cuentos de Eco Horror 2024. Coordinador de las antologías Liminales, Antología de Cuentos Fantásticos, Terror y Ciencia Ficción, volúmenes 1 y 2, y La Otra Ciudad, Memorias Vivas de Pachuca, 2023. Ha colaborado en publicaciones para diversas instituciones y casas editoriales, además de impartir talleres de formación editorial y fomento a la lectura. Bienvenidos. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias primeramente al autor, gracias Giovanni por esta invitación. La verdad es que, híjole, estar aquí y presentar este poemario que está increíble, pues es todo un privilegio. Pues bueno, también como para avanzar y no acaparar tanto tiempo ni nada, les voy a comentar que hice varias notas. Lo leí, bueno, desde la primera vez que lo leí, pues ya saben, ahí puse algunas anotaciones en el libro, pero en esta ocasión también para compartir con ustedes y hacer como esta presentación, ya me fui como un poquito más a detalle y encontré todavía muchas más cosas que, bueno, me paraba y a disfrutar. Entonces, voy a hacer voy a dar un panorama general de lo que para mí es el libro y bueno, voy a darle también la voz, ¿no? a los compañeros para que también podamos como hacer esta lluvia, ¿no? de ideas de retroalimentación y demás. Y probablemente más adelante, como vaya funcionando, pues igual le voy a dar como algunos detalles que me parecieron súper fundamentales, ¿no? Para la lectura. Pues bueno, en principio Fronda como título, en alusión obviamente a lo botánico, ¿no? Pero desde que vemos pues el índice, desde que nos encontramos de qué van estos 5 cuadernos, ¿no? O secciones los que se integran estos poemas, pues también hay como una relación muy interesante, ¿no? Entre lo que tiene que ver pues la etimología, bueno, lo que tiene que ver como los folios, ¿no? Las hojas, toda la parte botánica. Entonces desde ahí nos empieza a dar Giovanni pues algunos guiños interesantes y de verdad, cada elemento no es fortuito. Creo que sí tiene una razón de ser, sobre todo en la estructura. A mí me gustó mucho cómo está estructurado, qué es lo que propone, ¿no? En cada uno de estos cuadernos, porque guarda como su propia forma, como si estuviéramos ante, no sé, ante un jardín botánico y de pronto esta sección y hay algo. Y dentro de esas mismas secciones, pues sí hay una diversidad, ¿no? Y una complejidad. Eso es lo que yo puedo resaltar de entrada como de este poemario. E igual, y bueno, hacer como entrarle como a lo primero, que es que es el listado de especies amenazadas, ¿no? Que es, pues digamos que la sección de apertura, pero también la más larga, la más extensa en cuanto a cantidad de poemas. Pero creo que también, pues no hay que irnos nada más con la finta, ¿no? Sí hay que considerar, pues, que cada sección tiene su profundidad y que no necesariamente la extensión, porque hay unos cuadernos que tienen 5 o 6 poemas, pero bueno, ahí es otra cosa. Y de aquí, de esta primera sección, yo rescato mucho como este elemento que utiliza Giovanni, que es pues es la mandrágora, ¿no? Que lo utiliza como un elemento pues clave, ¿no? O eje para todos los poemas.
¿Y cómo lo propone? Pues bueno, una mandrágora puede ser un yo y el reflejo de este yo, puede ser grito, pero también puede ser ira, pero también puede ser sabiduría. Y a mí, digamos que en mi propia lectura y lo que más me llamó mucho la atención es que es este símbolo como pues esta cuestión liminal, ¿no? Es decir, que está físicamente, ¿no? Si vemos a la mandrágora, pues uno tiene una parte de unas raíces que es muy importante, lo que se ve. Y eso lo explota mucho. Yo creo que es como esta ir y venir, ¿no? Entre lo subterráneo y lo visible, tal vez entre la oscuridad y la luz. Entonces, a mí me pareció muy interesante, pues más bien esta lectura. eh, bueno, el reconocimiento, ¿no? Esta ir y venir entre esta frontera. Entonces, bueno, hasta aquí voy a hacer como esta primera participación, digamos que lo que a mí me evocó el título, el acercamiento y cómo yo entré al libro, ¿no? Eso es como algo bien importante para todos los que nos enfrentamos por primera vez a un poemario. ¿Quién va? ¿Quieres empezar? Hola, hola. Bueno, por supuesto agradezco la invitación de Giovanni Cruz Flores por estar aquí y bueno, yo quiero simplemente compartirles algunas palabras que fueron naciendo con la lectura y la relectura de Fronda. Traje mis notas también para no extenderme mucho, no sé si me detengo en algún momento, bueno, para hacer otra dinámica, pero bueno, empiezo. Estas palabras que fueron haciendo con la lectura y la relectura, pues tienen que ver con la idea de los árboles como creadores, los árboles como contadores de historias, los árboles como poetas. Podríamos entonces preguntarnos cómo hablan los árboles, cómo se comunican, qué nos dicen a nosotros los seres humanos. La poesía como género, por supuesto, pues ritmos, tiempos, sonidos, silencios, pero digamos, hablando un poco más metafóricamente, ¿cuál es la poesía que nos entregan los árboles? ¿No? ¿De qué tipo es? Bueno, yo creo que para que su poesía llegue a nosotros hace falta saber escuchar, hace falta tener una sensibilidad como la de Giovanni. Pensar entonces a Giovanni digamos, no exactamente como un traductor o intérprete de este canto vegetal, son sus palabras, quizá mejor una especie de mediador, debate, ¿no? Que nos abre los sentidos para que nosotros mismos escuchemos lo que los árboles tienen que decirnos. Me preguntaba entonces cuál es la poesía que nos regalan los árboles a los seres humanos. Y bueno, releía Fronda y de repente pensé, a lo mejor estoy siendo un tanto antropocéntrico, ¿no? Un tanto vanidoso, pensando que la primera poesía de los árboles es a nosotros, cuando pues probablemente sea a otros árboles, quizá a los animales, ¿no? Si pensamos en árboles, en animales, pues pensamos, por ejemplo, en las aves, para quienes los árboles son hogar, ¿no? Dan cobijo también. En uno de los poemas de Fronda le piden al yo lírico, que dibuje un árbol, ¿no? Y es muy bonito porque, por supuesto, es un dibujo hecho con poesía, hecho con palabras, y nosotros al leerlo nos vamos imaginando también, vamos viendo de alguna manera el árbol, y bueno, vemos las ramas, las raíces profundas, la fronda, y en un momento escribe Giovanni: dibujo un nido pequeño para dar hogar a las aves. Creo que ahí hay ya una primera lección poética, reconocernos en esta existencia de ser para sí, ¿no? Como el árbol lo es para sí, pero también para los otros, ¿no? Para las aves en este caso, ser hogar para los otros. Existir para el otro es, creo, una primera forma de poesía que nos enseñan los árboles.
Bueno, además de las aves, en uno de los poemas posteriores encontramos a esta voz poética hablar de su perro, ¿no? Este perro que le gustaba correr hasta un ginkgo y dormir bajo su sombra. Escribe Giovanni. Al ginkgo le gustaba su compañía. Se percibía un júbilo cuando, ayudado por la brisa, soltaba sus hojas para acariciar al can somnoliente. Esta caída de las hojas del árbol guarda, creo yo, también, ¿no?, algo poético. Es una revelación que nos hace Giovanni. La caída de las hojas es una forma que tienen los árboles de acariciarnos, ¿no? Se percibía un júbilo, escribe Giovanni. Me gusta ese verso porque ¿quién percibe ese júbilo, ¿no? En este caso ese impersonal, ¿no? Pero no solo impersonal, propongo yo, en el sentido gramatical, sino en esta impersonalidad de que quien percibe el júbilo, pues no son solamente las personas, ¿no? No son solamente los humanos, son el árbol, el perro, el mundo en general, ¿no? Y después ese otro verso que les leí en el que podemos escuchar las hojas cayendo, siseando entre la brisa. Soltaba sus hojas para acariciar al can somnoliente. En el poema inmediatamente posterior se habla de un nuevo perro, ¿no? Probablemente sea el mismo perro anterior, y aquí el perro muere bajo la sombra de su amigo el árbol, el ginkgo, y escribe Giovanni. Bajo el ginkgo mi perro se despidió del mundo. Antes de morir, el árbol le susurró trinos vegetales hasta mecerlo en la eternidad del sueño. Estos trinos vegetales, ¿no?, son como si los pájaros, agradecidos con el árbol, ahora lo ayudaran a despedirse de su amigo el perro. Esta suerte de uso de vegetal, ¿no?, como adjetivo de trino, nos lleva a pensar en una suerte de conjunción una conjunción natural, ¿no?, entre pájaros y árbol, y entonces pues los trinos son en efecto vegetales, ¿no? Otra enseñanza poética, creo yo. El árbol es el árbol y es los pájaros también que anidan en él. Hay otro poema que tiene como protagonista el ginkgo. Me dicen después de esto si me detengo. Este yo lírico está buscando al principio otro árbol, un tabachín, símbolo de renovación, de esperanza. Quienes lo tengan en mente, quienes lo busquen, lo verán con sus flores coloridas, rojas y anaranjadas. De ahí que también en algunos países de Centroamérica se le conozca como árbol del fuego, ¿no? Bueno, pues esta voz lírica está buscando este árbol y no da con él, se pierde y queda extraviado en el bosque, ¿no?, hasta que da con un ginkgo y escribe Giovanni. Entre resplandores de incienso encuentro un ginkgo que me cuenta su pena. Sostengo su llanto. Soy hermano de sus recuerdos de árbol solitario. Me confiesa su estado de extranjero del tiempo, de árbol sin más especies. Abrazo su follaje de espuma dorada y agradecido, cura mis trémulas raíces y las purga de la sequía y la plaga. Bueno, según investigué toda la familia de árboles de este tipo, la familia del ginkgo se extinguió hace millones de años y quedó únicamente que hay, ¿no?, el que conocimos como Ginkgo biloba. De ahí su carácter único, ¿no?, pero también pues solitario. De ahí, como escribe Giovanni de forma mucho más acertada, su estado de extranjero del tiempo. Su mera existencia, ¿no?, el árbol es ya su confesión, me parece, es ya su hablar, es ya su poesía, y además es justamente gracias a este carácter solitario del ginkgo, el yo poético,
también se sentía solo, se puede identificar con él, ¿no? Hay ahí un hermanamiento de dos soledades. Entonces, junto con este yo lírico, nosotros también, ¿no? Los lectores, nos damos cuenta de que tenemos raíces, de que también nos llega a azotar la sequía y la plaga, que no somos tan distintos de los árboles, ¿no? A pesar de que en la primaria nos enseñen lo de los 5 reinos, ¿no? Giovanni construye poéticamente esta hermandad entre árbol y humano con un vaivén de versos transitivos que nos construyen esta sensación de reciprocidad, de agradecimiento, ¿no? Yo sostengo su llanto, él me confiesa su estado, yo abrazo su follaje, él cura mis raíces, ¿no? Y este verso, sostengo su llanto, ¿no? ¿Cómo se sostiene el llanto de un árbol? ¿Qué es sostener el llanto de un ginkgo? Pues quizás simplemente nos dice Giovanni estar ahí, ¿no? Estar a su lado, o quizá mejor escribiendo un poema, ¿no? Como lo hace Giovanni. Bueno, no sé, ¿me sigo? Sí, sí. No falta mucho, ¿no? Bueno, hablando de pájaros, de árboles de fuego, de soledad, de curaciones o la necesidad de curaciones, leer este poema me acordé de un pequeño poema de Pizarnik que se titula La carencia, tiene solo 3 versos, quizá lo han escuchado. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Como sabrán, parece que la soledad de Pizarnik pues, tristemente no encontró, ¿no? Su ginkgo porque pues terminó suicidándose muy joven, y lo menciono ahora porque hay un poema de Giovanni también muy fuerte, muy triste, en el que nos enteramos de un bosque en Japón, el Aokigahara, conocido históricamente, pero también en la actualidad, por ser un sitio elegido por las personas para ir a suicidarse, ¿no? Según Internet, es el segundo lugar en el que más gente se ha suicidado después del Golden State de San Francisco. En el poema de Giovanni llegan marchando las personas como sombras para adentrarse al bosque, y leemos: el cortejo de árboles mira en silencio, en vano intenta ahuyentar con sus ramas a quienes entran con la decisión de no mirar atrás. Los kodamas entonan canciones de arrullo para quienes se internan en la espesura de las tinieblas y no vuelven a casa. Aquí es pues casi como si la poesía de los árboles fuera de entrada ese movimiento de ramas, ¿no? Ese intento, pues yo lo imagino desesperado por ahuyentar a los que entran a suicidarse, y después esas canciones, ¿no? De arrullo de los kodamas, de los espíritus, de los árboles, los ecos, esas canciones que intentan pues aliviar el tránsito de aquellas personas marcadas por el no, como bien lo hacen para Giovanni, ¿no? No mirar atrás, no volver a casa. Bueno, en este poema, los árboles del bosque japonés parecen, creo yo, desde mi lectura, en algún momento respetar la decisión del suicida, o al menos, digamos, sobrellevarla, y aún así creo que buena parte de la esencia poética, o me gusta pensar como esencia poética de los árboles, está en su carácter protector. Es algo que encuentro en muchos de los poemas de Giovanni. Pues la verdad quisiera ocupar mi tiempo en leerles muchos de los poemas de Fronda, pero me daré el gusto de leerles uno completo que me gustó mucho, ¿no? Se titula Bosque de Saguaros, está después de la ubicación, ¿no? Sonora, México y las coordenadas, y bueno, se los leo. La sombra del saguaro es el manto del migrante, con un sol despiadado que olfatea huellas en la arena. Solo en los ancianos verdes brota la compasión. Acostumbrados a ver pasar desde sombras niñas hasta sombras en extinción,
robustecen su existencia para aliviar y dar refugio. La aridez corrompe los cuerpos gestados por el agua. Bajo su sombra, labrada en décadas, se regocija un poco el peregrino. Succiona el jugo del saguaro y se nutre de esperanza. En el desierto no todo lo cálido es bueno, ni lo espinoso representa peligro. El migrante ahora lo sabe, pero ya debe de continuar su camino. Antes de avanzar hacia las dunas de su porvenir, reza por no ceder ante el valle de espejismos. Metros adelante, una sombra rejuvenecida vuelve la mirada para agradecer a su anfitrión. Con sus brazos elevados hasta el cielo, el saguaro extiende una oración para su huésped y le desea la mejor de las fortunas. Bueno, aquí podríamos decir que la sombra, ¿no? La sombra del árbol es ya su poesía, es una sombra que salva, es una poesía también que salva. Probablemente el último nombre, ¿no?, que pensaría en escuchar en una plática sobre poesía es el de Donald Trump, ¿verdad? Lo más antipoético del mundo. Pero bueno, ahora que las leyes antimigrantes son y serán más despiadadas que nunca, ¿no? Ahora que la crisis migratoria provocada por el capitalismo mismo, pues pretende contenerse con prácticas bélicas, me parece que un poema como el de Giovanni, ¿no?, es como un saguaro que también salva, que nos regresa humanidad, nos dota de humanidad o de arboridad, ahí inventando una palabra, nos impele pues a ser saguaros también pues para los migrantes, ¿no?, con los que nos encontramos, por ejemplo, aquí en la ciudad. Y bueno, termino diciendo que a lo largo de este libro ustedes encontrarán muchas otras formas en que los árboles nos hablan. Yo quise aquí presentarles alguna. Encontrarán quizá el secreto para comprender a las flores, verso de Giovanni, para escuchar el susurro del idioma secreto de las plantas, verso de Giovanni también, por supuesto. Fronda con la mayoría de sus poemas sin puntos ni comas, ¿no?, como si cada poema se conectara con el siguiente hasta formar un gran bosque, como ya lo notaron, ¿no?, con versos variables como son las ramas, ¿no?, con haikus, semillas enterradas en el pie de página del que brota el poema, con poemas plurales, ¿no?, hay verso libre, hay poemas en prosa que extienden pues la espesura de sus significados. Fronda, digo, nos recuerda que la poesía importa, ¿no? Pienso en nuestro mundo, pues, de tecnificación, de utilitarismo, de egocentrismo. Este mundo cierra la poesía como cierra los árboles, ¿no? Cierra la palabra con S, y la cierra también con C, pero pues deben saberlo, sin árboles y sin poesía nos asfixiaríamos, nos ahogaríamos hasta morir. Entonces, pues, le agradezco a Giovanni por... Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vine con un atuendo, para mí al menos, entre comillas, especial. Creo que nadie lo ha visto todavía, o al menos no me lo han dicho, pero la playera que traigo es de Borges, tal cual es la biblioteca de Babel. Y es una marca, quien hizo esta playera, creo que no muy conocida, se llama Human, humano, y hasta donde tengo entendido es mexicana la marca. Y la utilizo ahora porque estamos entre amigos para platicar y hablar de poesía sobre todo, literatura, pero también de amistad. Y eso a eso me quiero dedicar en la intervención que ahora digo, sobre todo la amistad, porque me gustaría decir muchas cosas, tratar de ser sintético. Lo malo de quien soy yo es que me emociono mucho y en vez de ser sintético, como diría mi mamá, me extiendo como verdolaga, haciendo una alusión también a lo vegetal.
Y primero que nada, pues agradecerte, Giovanni, también agradecer al espacio de Librería Bonilla para que nos reunamos aquí todos, público y presentadores y desde luego poeta, por este espacio, porque es importante que hablemos de literatura, creo yo, ¿no? Reflexionemos, compartamos puntos de vista. Y algo en lo que estaba pensando mientras leía Ronda, quizás sea muy elemental, pero yo creo que tiene un valor también, es que ya Giovanni, desde su mismo nombre, invita, pienso yo, al lector a la poesía sobre el tema vegetal. Giovanni se llama Giovanni Cruz Flores, ¿no? Y ya desde ahí tenemos un cierto guiño a eso. Me pareció un detalle curioso. Yo conocí este poemario hace tiempo que Giovanni y yo pudimos conversar como amigos, hablamos de muchos temas de literatura, y fue cuando me invitó precisamente, ahí nada más fue arrojado al aire, luego se fue formalizando todo, para presentar el libro, el poemario, acá en la Ciudad de México, porque ya se ha presentado en otros lados de la República, y con todo gusto acepté, y de hecho le mencioné a Giovanni que pues si estaba buscando otros presentadores o colegas de los que pudieran hablar de su poemario, justamente yo propuse que si estaba desde luego de acuerdo Giovanni, que viniera aquí mi amigo Mariano, y me dio mucho gusto de ambos lados, que así fuera, porque yo estaba nada más escuchándolo, pues tanto lo que Giovanni decía y un poco lo que decía Mariano, pero me enteré hace un par de semanas que ya estaba concretado todo el evento como tal, ¿no? Y luego también me enteré de Ismael, y me dio mucho gusto que pues estemos aquí reunidos para hablar de poesía en primer lugar. Lo que quiero mencionar, pues son dos puntos principales vinculados precisamente con la amistad, y uno es los antecedentes, digamos, las raíces, un tema que se trata mucho, ya lo mencionó Mariano, en el poemario, y el otro es mi percepción como lector de poesía. Insisto, trataré de ser sintético, espero poder lograrlo. Y primero les quiero leer un poema que me recordó mucho el poemario de Giovanni, probablemente lo conozcan porque es un poema muy conocido. Si vieron la película Groundhog Day con Bill Murray, que creo que en español se dice, le han puesto Hechizo del Tiempo, ahí se menciona el poema que voy a leer a continuación, aunque no se recita como tal. Y como es un poema en lengua inglesa, pues lo voy a leer en inglés, pero voy a hacer una traducción a bote pronto para que todos lo podamos disfrutar. Es un poema muy bello y por eso lo quiero leer en su lengua original, para que apreciemos la música y precisamente eso es lo que me interesa. Y dice así, y además creo que viene muy a colación con el tema tanto del libro como de la presentación, y sin duda la poesía vegetal de Giovanni. El poema se llama Trees, así se titula, Árboles, y el autor es Joyce Kilmer, que curiosamente fue un soldado ya muerto hace bastante. Él murió en la Primera Guerra Mundial, muy joven. De hecho lo conocemos por este poema y no tanto por su oficio como soldado. Y el poema dice así: además son puros dísticos, es decir, versos, dos versos y dos versos y dos versos. Entonces voy a leerlo lento y luego haré la traducción al bote pronto un poco más rápida, pero dice así. Además, quiero que también aprecien que el lenguaje es muy sencillo, es muy sencillo. Dice así: I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Y traducido, insisto, limón, diría más o menos lo siguiente. Yo creo que nunca podré ver un poema tan amorosamente como un árbol. Un árbol cuya boca hambrienta esté presionada contra el pecho dulce y frondoso de la tierra. Un poema que mire a Dios todo el día y alce sus brazos
llenos de hojas para rezar. Un poema que en verano pueda vestir un nido de pájaros en su cabello, y en cuyo pecho ya se ha puesto la nieve, que íntimamente vive con la lluvia. Los poemas son hechos por tontos como yo, pero solo Dios puede hacer un arte. Y por eso lo quise compartir aquí, precisamente por los vínculos de amistad. Y bueno, tratando de llegar a la parte a la que quiero llegar, una de ellas al menos, que son los antecedentes, las raíces, pensé, ¿de dónde viene Fronda? ¿En qué se inspiró Giovanni para componer poesía vegetal? Porque sin duda es un tema raro en la tradición mexicana. En la hispánica también lo ves. Entonces, ¿de dónde pudo haber venido esta inspiración? Y por supuesto, la respuesta ya nos la dará Giovanni si Giovanni quiere, pero yo considero por lo menos dos posibles antecedentes de los muchos que hay, porque si leen el poemario encontrarán, ya Mariano lo dijo, también Ismael, frases que son de otras voces y están en recursivas, aludiendo a que no son frases o oraciones de Giovanni, sino que son intertextos, es decir, la voz de otro autor insertada en el poema de una manera orgánica. Y para dar un ejemplo, a mí me parece muy claro, hay un poema que se llama Bosque de Kelp, precisamente el que es posterior a Bosque de Saguaros, que leyó Mariano, y ahí aparece un verso que dice, en español, la voz ay, no, mejor no, para no decirlo mal, el nombre del mundo, perdón, es bosque, que en inglés es The World's Name is Forest, que viene de Ursula Le Guin. Entonces creo que hay mucho también de frondoso en ese sentido, y por eso consideré que entre muchos de los posibles antecedentes en los que se basa Giovanni, pudo haber sido la literatura latina, es decir, la literatura clásica romana, porque ahí es precisamente la tradición occidental donde lo vegetal, lo botánico empieza a adquirir preeminencia, no tanto así en la literatura griega, pero sí en la literatura romana. ¿Y por qué? Porque los habitantes de ese entonces cultivaban, varios de ellos, y la agricultura tenía un propósito útil. El gran referente en ese sentido es las Geórgicas de Virgilio. No traje mi edición, pero traje otra que, aunque no es tan conocida, porque es mucho más técnica, pues sí abreva de una tradición similar, ¿no? Que es Libro de los Árboles, de este autor llamado Columela. Justamente es un autor romano, nació él en el año cuarto ya de la era común, y básicamente ese es un tratado de cómo se debe cultivar, cómo el buen romano debe cultivar su parcela, su jardín, y distingue él, este autor, tres tipos de vegetales, que son los vegetales que el hombre o la flora que el hombre puede cultivar, que es producto del ser humano, no en el sentido de que la cree, sino que la cultiva, y la que es de la naturaleza. Por ejemplo, los árboles, los arbustos están en esta categoría natural, y en cambio en la categoría cultural, no lo llama así, es simplemente una diferencia que yo planteo, es la vid. Entonces pienso en eso, un posible referente, pero por supuesto este libro, ahora en la actualidad, para lectores del siglo XXI, pues ya nos es ajeno en general, ¿no? Si nos interesa la literatura grecolatina, por supuesto que nos puede llamar la atención, pero el valor estético que lo tiene, no, nadie va a ponerlo en duda, va más de la mano de la utilidad. Y yo creo que lo que Giovanni está haciendo es apelar a una función estética. La palabra tiene un gozo musical, semántico y de otras formas. Y otro antecedente que creo que sí va más de la mano, porque además de que es más reciente, pertenece ya a la tradición mexicana como tal, y creo que sí es posible que Giovanni haya hablado de ello, de la literatura grecolatina, que simplemente lo dejo como una especulación, es precisamente Lizalde, Eduardo Lizalde, que falleció hace poco, con manual de Flora Fantástica. Esta es la primera edición, ya bastante difícil de conseguir, en Cal y Arena, y aquí está la segunda, aunque no es una edición que nada más incluye Manual de Flora Fantástica, incluye otras obras de él, que sería la segunda edición, ¿no? De 2005 y la primera edición de 1997. E interesante lo que hace Elizalde, porque él escribe un libro que se le podría llamar un poemario, aunque en realidad está escrito por casi en su totalidad. Hay dos partes que son verso como tal, pero fuera todo es prosa. Entonces le podría llamar un libro de prosas, porque no es exactamente cuento ni ensayo, simplemente son prosas, y lo que sí es el hilo conductor es lo vegetal. Ahí hay algo muy interesante.
Y así como nos dijo Mariano, por ejemplo, mencionó los trinos vegetales, Lizalde utiliza, por ejemplo, una metáfora que me parece particularmente llamativa, que es lobos vegetales. Es decir, estamos combinando lo animal y lo vegetal en una serie de palabras, porque ya para terminar con los antecedentes y llegar a mi percepción y con eso cerrar mi intervención, ¿cuál fue mi percepción al leer este poemario? Pues hay mucho que querría decir, pero en primer lugar, así como decía Ismael que reflexionó sobre el título, yo creo que el título nos dice también bastante. Fronda es una palabra en el sentido del poema, del poemario, polisémica, llena de sentidos, y precisamente es una fronda, una imagen que se expande como lo vegetal, porque en efecto, no todas las flores de las que se o especies vegetales de las que se habla son reales. Ya lo mencionaba Ismael, está la mandrágora, quizá la flor más o especie vegetal más conocida en la literatura occidental, que es ficticia, y hay muchas que no son exclusivamente mexicanas. También están, por ejemplo, de África, tenemos los baobabs, tenemos también flores de Namibia, tenemos también flores de Japón, tenemos también incluso flores o especies vegetales que conviven con otro tipo de especies, que son parecidas, aunque no son exactamente las mismas, como las algas. Ahí tenemos los kelps. Y también tenemos una que me pareció muy bella, yo no conocía esta referencia, me pareció que Giovanni da en el clavo porque la esencia poética de la que ya hablaba Mariano me parece que está muy bien representada aquí, que son los Hibaku Yumoku, que son los árboles que han germinado, han ya brotado en el sitio en donde cayeron las dos bombas atómicas, allá en Japón. Y precisamente ese es otro de los grandes temas. Mariano hablaba de la protección. Yo pienso que un gran tema también es la memoria, como de lo que también habla Lizalde, por cierto. Y valga la adición, también habla él de la mandrágora, de hecho, su libro, después del prólogo autoral, el primer texto con el que se abre el manual de Flora Fantástica, se llama Delirio de la mandrágora. Y Lizalde vincula la locura y la inspiración poética del poeta, es decir, la escritura, con lo vegetal. Cuando una mandrágora es capaz de poseer a un ser humano que le gusta escribir, se vuelve loco el poeta, pero en el sentido de que puede escribir de ese tema cuanto él o ella quiera. Y sí, en efecto, mencionó Ismael muy bien que el libro está dividido en secciones, cuadernos como tal. Creo que ahí es donde hacía yo conexión con la literatura latina, que probablemente Giovanni se inspiró en ella, porque en ese entonces era muy común que las obras de aquel momento se dividieran en libros sobre todo, no capítulos como es la separación moderna, y en el caso de Fronda se divide en cuadernos, pero creo que el libro, el poemario, abreva de lo antiguo y de lo moderno, porque además de todo lo que hemos dicho, y quiero mencionar dos detalles más, algunos poemas se titulan con número romano, pero otros son los nombres de las especies en español y abajo viene la nomenclatura biológica, es decir, cómo conocemos a las especies científicamente hablando. Y en otras partes del poemario, en otro cuaderno, se incluso, por ejemplo, el poema que leyó Mariano, se ponen las coordenadas, de tal manera que el lector, si así lo desea, puede ver en internet el sitio del que se está hablando poéticamente y puede apreciar la imagen o la fotografía y vincularla con la palabra. Me gustaría cerrar con esto porque me parece que de aquí viene una fuente muy importante de inspiración. De hecho, estoy dando un pequeño spoiler, pero no, pues eso, arruinar el gusto de ustedes por leer el poemario. Giovanni ya me lo platicó aquella vez que les comentaba que tuvimos la oportunidad de charlar, y es el último poema, que es uno de los poemas en prosa de la última sección del cuaderno final, y justamente se titula Quien escribe comparte la magia del universo. Para no entrar en detalles de qué va esta referencia, eso pues Giovanni si quiere nos puede comentar, pero sí quiero leer una cita que a mí me pareció representativa. Creo que aquí está la poética del libro, del poemario, y probablemente de lo que Giovanni quiera continuar como creador. Dice así: no hubo más que hacer que escribir lo propio a partir de los otros, conectarme con más voces a través del micelio de las décadas. Y me parece que aquí está sintetizado pues, el afán, y en mi opinión logrado, de Giovanni Cruz Flores por componer poesía vegetal. Porque, insisto, en la tradición mexicana es algo bastante inusitado.
Si de por sí es raro escribir de animales, en los géneros que nos podamos imaginar, y de otras especies también, la flora no es la excepción, es algo singular en ese sentido. Y uno puede componer un poema, por supuesto, y los hay muchos poemas que tengan ese tema, lo vegetal. Pero ahora hablar de un poemario completo ya es más extraño. En ese sentido también Fronda, como título y como significado de la palabra, así como se expande, también puede hablar de lo específico, ¿no? de los frutos, de las semillas. Mariano mencionaba los haikus precisamente y es una de las formas poéticas que está aquí. Y, en fin, invitarlos a la lectura, por si no han leído el poemario, creo que es una experiencia bastante disfrutable. Es un poemario además breve, con mucha contención y mucha intensidad. Gracias. Hola de nuevo. Ya para darle voz a Giovanni, que creo que venimos todos, ¿no? También para escucharlo. Pues bien agradable, ¿no? Escuchar y las percepciones, ¿no? de otros lectores. Y también voy a sintetizar porque agarré como varias ideas y muchas se combinan ya con esto que les decía en un principio, ¿no? Desde el título, pues sí hay como un indicio de lo que va a haber, ¿no? Lo vegetal, pero también como un trabajo muy fuerte con la palabra. Y retomando el punto de donde me quedé en el primer cuaderno, creo que valoro dos hallazgos, ¿no? El primero es cómo es el trabajo con estas voz lírica, que es como algo bien, bien interesante, que es que entra y sale como de una especie de prosopopeya, ¿no? Y también cambios de pronto con las personas gramaticales. Esas transiciones a mí me parecen muy interesantes porque no se sienten, o sea, a menos de que lo veas como muy con lupa, pero a mí me remitieron mucho porque dije, bueno, algo me está provocando, ¿qué es? ¿Es esto? Y de pronto decía, sí, es que es entrar y salir, ese cambio es como una cuestión como de amenaza, como de acecho. A mí me llevó como a ese lugar. Y por supuesto, también tiene una relación muy interesante con el trabajo del tiempo, porque el tiempo es como también un concepto que Giovanni insiste. Y lo insiste como bueno, yo identifico cada lector podrá como encontrarlo, pero como tres líneas, por llamarlos así, ¿no? Lo primero es como los ciclos, como esta cuestión de lo cíclico. Lo otro es lo perpetuo, ¿no? O sea, como que también ese tiempo que siempre que tiende a lo eterno. Y las pausas tanto, obviamente, tanto en el ritmo como las pausas a nivel, pues, de enunciación de lo que se dice, que incluso las pausas más, digamos que más claras o por excelencia, ¿no? Es la muerte, es la propia muerte como tal. Y también algo que decían en cuanto a las semillas, no es casualidad que este primer apartado, este primer cuaderno termine con semillas, con un poema que tiene que ver justamente con semillas, porque si nos ponemos a pensar, la semilla al final se contrapone con esta cuestión, ¿no? Del ciclo y hay como pues sí, una dicotomía vida-muerte, pero también cíclica, y me hizo pensar también como en estas realidades invertidas, ¿no? O sea, ¿por qué terminar o continúa o qué onda con esto? Es muy interesante, ¿no? Ahí chéquenlo en el poema 15, justamente que me dio la pauta, hay un verso donde habla sobre la germinación de flores fantasma. Entonces dije, no, pues está padre. Creo que no estoy como yo en mi rollo, ¿no? Creo que sí va por acá. Entonces son indicios. Y a mí me gusta leer como la poesía así, cuando vas conectando cosas y no nada más como que es una suposición o una sobreinterpretación como tal. Ahora bien, entramos al cuaderno 2, el herbario con raíces de Oriente, que ya lo dijeron, ¿no? Al final del día es una forma bien bonita, raíces de Oriente, raíces punto, nos vamos a los haikus, ¿no? Es este poema tradicional y que ahí está la forma, ¿no? Combinando con lo que se está diciendo. Y aquí yo encontré algo muy interesante, que básicamente es cómo se estructura como esta contemplación y desde dónde estamos partiendo o desde dónde se están dibujando estas imágenes que son bien poderosas.
Y es como si viéramos como un jardín o un jardín botánico, pero de noche. O sea, a mí me pareció eso. O sea, como que realmente nos decimos, sí, lo botánico, sí, bien bonito, el reino vegetal, pero pues tal vez, bueno, por lo menos a mí me ocurre, ¿no? Que yo pienso en flores y digo, sí, la luz y todo esto, pero no, realmente aquí en este poemario están en la noche, ¿no? Algo como que puede hacerse con la poesía es cómo ilumina la noche, pues estas especies, ¿no? Y me gustó aquí justamente porque donde yo lo veo, aparte, no nada más está esta inversión como en cuestión lumínica, también está la inversión a nivel conceptual y lo podemos ver muy bien, y también invito a que lo lean, uno de los poemas que también más me gustó, que es el del manzano, que está en la página 46, que es dibujar un Edén, pero a partir del reino fungi, ¿no? Que ahí es otra cosa. Entonces está como esta cuestión mítica del paraíso, pero ¿por qué con hongos? ¿Y por qué es un micelio? Y ahí está padre, ¿no? O sea, ¿qué tiene a nivel simbólico, qué nos están representando los hongos? ¿O qué al día de hoy esta cuestión mágica y lo mágico con lo mítico, o sea, de una tradición judeocristiana, pues ahí hacen como como una combinación muy interesante. En el cuaderno 3, el de Aquí todo es un bosque, creo que fue donde los compañeros se centraron bastante, porque, como les decía, son 5 bosques nada más con sus coordenadas, 5 poemas. En extensión podemos decir, bueno, te lo chutas bien rápido, ¿no? Pero no, creo que tiene mucho de profundidad esto, porque aquí hay ya es donde se explora como una relación entre lo poético, pero con una realidad que puede justamente sintetizarse, ¿no? En esta cuestión de la migración, ¿no? O sea, como una postura política, pero más bien es una postura también social, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo con el ser humano dentro de estos espacios que son los bosques, que son en esencia? Y aparte, el bosque no nada más como arboledas, ¿no? O no una serie o un ecosistema como tal, sino es un concepto. O sea, un concepto puede estar ahí debajo del mar, hay un bosque debajo del mar, también puede haber allí un bosque un propio espacio urbano, pero también está la referencia a un bosque, como decía, ¿no? Que tiende al reconocimiento de los suicidios, ¿no? Este lugar donde la gente va a morir. Y también remata con esta panorámica africana, ¿no? ¿Cómo se llama? De estos grandes árboles, ¿no? Ajá, esos que están bien, o sea, que son visualmente muy atractivos y que nos remiten como a otra cosa, ¿no? El cuarto cuaderno, el dinosaurio en el llano, si yo pudiera resumirlo, esta sección plantea la idea de la supervivencia vegetal en el núcleo de los desastres humanos, ¿no? Porque pues ahí hay algunos poemas que justamente dicen cómo lo vegetal, cómo al final este reino se impone a lo que podamos nosotros provocar, ¿no? Y aquí yo veo como un paralelismo que también ya lo mencionaron, pero yo lo identifico así, el ginkgo, ¿no? Si en un principio, o sea, digamos que en la primera sección se utilizó la mandrágora como pues una especie eje, ¿no? Y bastante simbólica, aquí es el ginkgo como símbolo poético, ¿no? Y también se plantea la idea de que, pues, que es como un testigo eterno. O sea, esta especie es el testigo eterno que ve a todas las demás especies morir, ¿no? O sea, ¿qué es el hecho de estar ahí y que tú veas morir como a todo el mundo, ¿no? Hacer y deshacer y eso. Entonces a mí me pareció eso súper, súper interesante como esta especie china. Y justamente tiene que ver no nada más como con lo colectivo y lo social, también tiene que ver, pues, y es donde conecta muy bien, ¿no? Con un testimonio que puede entenderse con un testimonio personal a partir de la figura de la mascota, ¿no? Del perrito que pues está ahí. Entonces, fíjense cómo tiene como estas 2 o más lecturas. Y ya por último, el llamado botánico, que creo que es un cierre bastante interesante, poesía en prosa, también es una sección muy corta. Y aquí, pues, aquí creo que el trabajo de alguna manera escritural
está muy, muy evidente como lo que tiene que ver con las referencias, ¿no? O sea, la intertextualidad que ella decía, ¿no? Que los que no conocen, yo por lo menos, y fíjense que yo tengo aquí, vivió toda mi vida en la Ciudad de México, yo no sabía quién era Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Y no tiene nada, o sea, no sé si todos sepan, pues, quién es, qué hizo, pero justamente y a propósito, ¿no? Qué interesante que estemos aquí en la librería Bonilla sobre la avenida Miguel de Quevedo, justamente a unos pasos de los viveros de Coyoacán, que hay un poema como alusivo a todo eso, que son como poemas homenaje, pero a lo mejor podemos entenderlos así, pero también como la construcción, ¿no? De dónde viene, quiénes más, quiénes nos anteceden, como reflexionando sobre lo vegetal, sobre este mundo verde, y lo que han hecho, quienes lo han llevado a su poética, ¿no? Que aquí está Edelgarda de Bingen, ¿no? Que es justamente esta poeta mística, ¿no? ¿Cómo se llama? De la Edad Media, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? El hecho de, pues, ella, su figura como tal, es creo que también alguien que propició mucho como el sufragio femenino, ¿no? Pero también habló mucho sobre el orgasmo de las mujeres, ¿no? Desde su posición en esa época. Entonces creo que es también bien interesante como ver estas referencias que hay ahí. Ya les decía Miguel Ángel de Quevedo, Emily Dickinson, ¿no? Y Laura Hill. Entonces, y por supuesto, ¿cómo concluir con este atrevimiento a la autorreferencialidad? Con una autorreferencia, con una voz, ¿no? Que dice el autor, bueno, sí, voy a pasar por encima de la voz lírica y voy a anteponer como mi propia postura, mi propio aporte, ¿no? Al mundo, a partir, digamos, que de una fronda. Entonces, bueno, esto es como para resumir como estas guías que podrían ser, o estas cosillas, estos detallitos que creo que como lectores nos pueden ayudar mucho para disfrutarlo. Seguramente habrá más, seguramente hay otras apreciaciones que también son, que sería interesante como compartirlas, ¿no? Dialogar sobre ellas. Pero bueno, creo que esta lectura yo la hice con todo el agradecimiento, como estaban diciendo los compañeros y sobre todo a Giovanni, por regalarnos como estas palabras que no estaban en el mundo. ¿No? Ay, pues muchísimas gracias, Ismael, Juli, Mariano, de verdad, muchas gracias por sus palabras, se siente muy, muy chido, pues leerse desde otras personas, ¿no? Es como una sensación muy, muy rara, es mi primer libro, entonces la verdad es que, digo, como que hay ciertas como prácticas que tengo como muy, digamos, interiorizadas y que se me hacen como muy cotidianas, como organizar una presentación para otras personas, ¿no? Pero cuando es para alguien, o sea, como para uno mismo, es como esa sensación como que cambia, es muy curioso, como esto, ¿no? Cómo se percibe la propia obra desde los ojos de alguien más, ¿no? Y las diferentes apreciaciones que tienen, que me dio mucho gusto que pues sí coinciden con la intención que yo quería expresar en este libro. Y sí es verdad, los temas que el tiempo, la memoria, son temas que como que son muy constantes, ¿no? Todo lo que, incluso lo que me gusta leer, lo que me gusta escribir. La cuestión, pues de la importancia como de las raíces, de la oralidad, ¿no? La oralidad misma, pues al momento de crear. Este libro, bueno, primero que nada, agradecerles a todos ustedes por venir, de verdad que, pues bueno, tengo muy, muy buenas amistades en Ciudad de México, o sea, ustedes, pero aún así me ponía muy nervioso porque dije, ay, en Ciudad de México no sé quién me va a ir a ver, pero bueno, muchísimas gracias. Y de verdad también pues aprecio los comentarios de Ismael, de Julio,
y de Mariano, porque son tres personas que este mismo libro, son amistades que este mismo libro me ha dado. Realmente a través de este libro fue que hice como conexión, sí nos conocíamos, nos seguíamos, incluso a Julio, a Ismael, ya pues, los seguíamos en redes, pero nunca habíamos hablado realmente, ¿no? O sea, nos likeábamos y así, pero no fue hasta que apareció como el libro y que tuve oportunidad como de que pues se acercaran, ¿no? Así como de, oye, yo quiero leer tu libro, me interesa, que fue cuando se gestó como esta amistad, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy valioso como pues que hayan aceptado también acompañarme, Mariano también, que tiene poquito que nos conocemos, o sea, tenemos muy poco tiempo, pero su apreciación y sus comentarios fueron muy, muy valiosos porque, pues bueno, al final de todo, son investigadores, son escritores, entonces siempre se agradece esa visión externa. Y bueno, comentarles, ¿qué les conto? Bueno, pues este libro se creó como una especie de obsesión poética, porque, o sea, como que con una obsesión, porque yo la verdad es que hasta a mí me sorprendió haber escrito un poemario. Yo no, siempre me he considerado, o al menos considero que me siento pues más cómodo escribiendo cuento, ¿no? La poesía de verdad se me hacía un género muy lejano en el sentido de que tal vez no había tenido las lecturas adecuadas que me hicieran como hacer clic, ¿no? Y no fue hasta que leí un libro de poesía en medio de la pandemia que de verdad me pudo mucho, ¿no? Y dije, yo quiero hacer esto. Entonces, pues me obsesioné con el tema. Dije, bueno, pues me parece que las plantas es un tema que desde siempre me apasionó, desde que soy niño. Eh, pues mi abuelita y mi bisabuela se dedicaban mucho como a esta parte de la herbolaria y tienen entonces como que un conocimiento muy, muy vasto de especies vegetales. Entonces, como que fueron cuestiones con las que yo pues, crecí, ¿no? Incluso con estas cuestiones como comentarios, como estas historias de la oralidad, ¿no? O sea, como las mandrágoras, pero pues nada más así como una referencia, o los ginkgo biloba, ¿no? Como tratamiento médico, pero ya después me enteré como de la historia, ¿no? De todo lo que implica que una especie prehistórica pues esté viviendo todavía en nuestros días, ¿no? Entonces, pues fueron como un cúmulo de ideas, de datos que pues nunca se me quitaron de la cabeza y dije, bueno, o sea, si siguen aquí es por algo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Eh, Empecé haciendo como estos poemas como una especie de ejercicio, porque pues sí, realmente, que bueno, nunca he entrado como a un taller en forma de poesía, todo, o sea, lo que en un inicio pues me motivó fue leer, ¿no? O sea, leer un chorro, también me obsesioné mucho. Desde ese momento empecé a leer mucho más poesía que otros géneros y fue como muy importante. Ya después, ya fue así, bueno, ya tengo unos bocetos de poemas, ya los voy a trabajar, los voy a crecer, me voy a inscribir a talleres, que pues la verdad es que sí me ayudaron muchísimo hasta que salió, ¿no? Entonces, fue como una obsesión que no me dejó, fueron más o menos 2 años de estar trabajando este libro. Eh, Fueron idas, vueltas, escrituras, reescrituras, quité poemas, otros se quedaron en el tintero, no sé si salgan algún día, pero bueno, están. Eh, y me pasó algo muy curioso con la última versión de este libro, que fue ya cuando pues quedó más o menos así, acotada. En un principio, pues todos los poemas eran una mezcla, ¿no? O sea, realmente no estaban divididos en los cuadernos que mencionan, sino que eso ya fue como pues a base de como lecturas, referencias, pues mi actividad profesional actualmente pues es editor literario, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, yo qué tanto le sugiero a los autores, oye, ponle, quítale, muévele, cámbiale, pues yo qué haría con esta obra, ¿no? ¿Cómo puedo adaptarlo? O yo qué me sugeriría a mí mismo.
Entonces dije, bueno, lo voy a dividir en cuadernos y bueno, voy a tomar como estas referencias de los cuadernos botánicos o los cuadernos de exploración, que por ejemplo construyeron en su momento varios, y Julio tiene mucha razón en que Eduardo Lizalde fue uno de las referencias que también pues leí, ¿no? La obra de Hildegard von Bingen, Emily Dickinson, que también hacía cuadernos, y entonces de ahí saqué la idea, ¿no? De los cuadernos de exploración botánica y de fauna. Entonces dije, bueno, pues los voy a dividir así y pues cómo es que voy a distribuirlos, ¿no? ¿En qué se van a diferenciar? Entonces fue cuando empecé a dividirlos en, bueno, el listado de especies amenazadas son poemas en torno a la muerte, la enfermedad y este vínculo entre plantas y seres humanos, ¿no? O sea, como nosotros como humanos, poniéndonos en el lugar de las plantas, siendo atacados por plagas, siendo arrancados de raíces, dejados como en soledad a la intemperie, qué efectos nos produciría como, pues, bueno, si nosotros, si nos ponen como en esa situación, pues cómo respondemos, ¿no? Entonces, bueno, así se creó el primer apartado. El segundo, que fue Herbario con Raíces de Oriente, igual dije, bueno, pues voy a hacer algo que siempre he querido, que era meter haikus, porque aparte, pues, y es verdad que en este libro hay mucha inspiración de especies orientales y de mitología también oriental, los kodamas, los ginkgo biloba. Entonces dije, bueno, pues tiene que haber haikus, ¿no? O sea, realmente esta cuestión de apreciación por la naturaleza, pues tiene un origen muy importante en Oriente. Entonces dije, bueno, voy a lanzarme a ver si logro hacer haikus así métricamente correctos y con las indicaciones, como ya en la tropicalización en algunos casos, ¿no? Pero bueno, creo que lo logré. De hecho, uno de los... tuve oportunidad de escuchar a los jurados que me dieron el premio, cuando ganó este libro el premio Efraín Rebolledo. Dos de los jurados me hicieron esta referencia, ¿no? Que cuando vieron cómo la manera en la que había implementado los haikus fue como, creo que aquí está el ganador, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa referencia, bueno, ese comentario que me hicieron. Y también, pues, unirlo, ¿no? Realmente con el entorno como botánico, que es como la especie vegetal, y sí, acompañado con el término, me acabo de... Bueno, el nombre científico, perdón, el nombre científico, y un haiku que es como la raíz, ¿no? Que es realmente, digamos que aquí está el poema, y el haiku es la versión sintetizada, ¿no? De todo esto que escribí, pues en las 3 líneas. Entonces, sí fue un reto, creo que de hecho fue el último apartado que quedó realmente y que estuve trabajando hasta el final porque pues, no cuadraba, ¿no? O sea, pero sí quería complementarlo y sí quería terminarlo de una manera adecuada. Entonces fue el último tratamiento que le hice a este libro, esta parte de los haikus. Aquí todo es bosque, pues sí, tiene razón, es una referencia y es un homenaje directamente a mucho de la poética que tiene Ursula K. Le Guin, que tenía Ursula K. Le Guin, sobre todo a partir del libro El nombre del mundo es bosque, y tiene varios comentarios en su libro Contar es escuchar, que es un libro de ensayos y de como que un manual de escritura. Te das cuenta del posicionamiento que tenía esta escritora, ¿no? En torno a la vida y al respeto hacia otros seres y otros reinos. Entonces, realmente aquí lo que hice fue usar coordenadas geográficas para mapear y para rastrear bosques en los que no en todos he estado realmente. Algunos completamente fue investigación y pura imaginación, pero son bosques o son lugares donde eventualmente pues el
la sombra de la humanidad pues va a terminar devastando, ¿no? Entonces, digamos, este apartado se dedica específicamente a mapear estos lugares que eventualmente y tristemente pueden desaparecer, ¿no? El bosque de Kelp, que ahorita, bueno, hago referencia a ese bosque, que está justamente en una isla en el Mar de Cortés, que pues bueno, ahorita con esto del proyecto Saguaro, muy seguramente si lo hacen, pues todos esos lugares y esos bosques de kelp pues pueden desaparecer, ¿no? Entonces son como mapear estos lugares que eventualmente pueden extinguirse. El cuarto, el cuarto cuaderno es el de un dinosaurio en el llano. Y para mí el ginkgo, desde que vi un ginkgo biloba así como en vivo y a todo color, dije, ¿qué es esto? O sea, me encantó ver un árbol tan imponente. Aquí en México hay algunos, pero todavía son muy jóvenes. En Chapultepec hay unos, en el vivero también hay otros. Eh, entonces, pero bueno, ya cuando un ginkgo centenario, pues es como un monstruo, ¿no? Es una cosa muy, muy gigante y a mí me impactó mucho sobre todo este cambio de color que tiene y como este símbolo de la supervivencia. La verdad es que me encantó como, y me obsesiona mucho ese árbol. Y bueno, finalmente, otro comentario que también hicieron y que es completamente cierto es la intertextualidad de este libro. Este libro, ya cuando lo terminé de leer, no fui muy consciente prácticamente hasta el final, cuando ya tenía que decidir el título. Opté por Fronda porque justamente me di cuenta de que al final este libro está compuesto de voces que me han inspirado, de otros autores, otros artistas, otras personas, familia, amigos, que alguna palabra, algún comentario, o sea, no está escrito como tal, pero de pronto como algún dato que me hayan compartido, pues sabiendo que me gusta mucho una de las plantas. Eh, de pronto como que empecé como a acumular todos estos conocimientos y datos y al final pues el libro es eso, ¿no? Es este diálogo con todas las personas y con todos los escritores y escritoras que me han influenciado, empezando, bueno, también por Laura Gilpin, que justamente Ismael lo comentaba, es el penúltimo, y Julio también, el penúltimo poema de Fronda es acerca de Laura Gilpin, que fue la poeta. Yo leí su libro de Hocus Pocus of the Universe y fue el libro que me impulsó y que me inspiró a escribir poesía. Entonces, pues tenía que adecuarla, ¿no? Sobre todo porque también en ese libro de Hocus Pocus of the Universe encontré algo que yo quise o traté como de replicar, no sé si lo he logrado o no, pero es esta cuestión de la sutileza de las imágenes, ¿no? O sea, no como yo pongo las palabras, por supuesto que la intención, pero la imagen la tienen que crear ustedes, ¿no? Entonces, para mí esta potencia, creo que, o la potencia de mucha de la poesía es eso, ¿no? ¿Qué es con qué tú te quedas? ¿O qué es lo que tú quieres memorizar de ese poema, ¿no? Puede ser una paráfrasis, puede ser una imagen, no es necesario que nos aprendamos un poema de memoria, pero con que esa imagen viva como con nosotros, siento que en ese momento ya la poesía lo logró, ¿no? Entonces, para mí fue lo que este libro de Hocus Pocus of the Universe pues gestó en mí y a partir de eso pues le escribí como este poema a Laura Gilpin y pues eso, ¿no? En realidad es como un poco del resumen de cómo llegué a este libro. Cuando estaba ya prácticamente listo, bueno, al menos pues ya lo tenía como finalizado, le dije a Enid, que pues, también es parte de Casa Cultura y de Big Bang, le dije, es que yo me siento muy contento con este libro, ahora sí, pues lo voy a mandar al Efraín Rebolledo, si gana, pues qué chido, y si no, pues ya buscaré pues la manera de publicarlo en Big Bang, ¿no? Dije al final, pues ya estoy muy contento con el resultado, y bueno, afortunadamente ganó el premio Efraín Rebolledo, y me gustó mucho sobre todo porque
no sé, o sea, no sé si son las coincidencias de la vida o no sé, pero eh, los tres jurados que dictaminaron en ese año, los tres tienen una relación muy cercana con el entorno botánico, ¿no? Entonces, cuando antes de todos los jurados previos, porque pues, obviamente uno sabe quiénes son los jurados de los premios anteriores, eh, pues siempre son como dispares, ¿no? Pero este año tocó, o sea, que el resultado, ya cuando me dijeron quiénes habían sido los jurados y me notificaron el resultado, me puse a pensar y dije, bueno, o sea, es que los tres, bueno, a uno de ellos no lo conocía, Aaron Rueda, que ya después entablé conversación con él, y justamente ya pude leerlo y dije, es que sí, hay varias cosas con las que empato, ¿no? Con las que, entonces, con Yanira García, que también es una poeta hidalguense que yo admiro muchísimo, justamente por esto mismo, ¿no? Esta poética que ella tiene en torno al medio ambiente, y Rosa Maqueda, que es una poeta que escribe en ñañú, y bueno, justamente creo que la cuestión de las lenguas originarias también hay pues cierto homenaje aquí. No soy hablante, pero por supuesto que los paisajes del Valle del Mezquital y de ciertas zonas de la Huasteca, pues sí, sí me han inspirado como para escribir. Entonces me pareció una coincidencia muy fortuita, ¿no? Porque dije, bueno, pues creo que era el momento. Creo que era el momento en el que tenía que salir ese libro. También, bueno, el tema de la edición es un tema aparte, pero yo estoy muy agradecido. Yo me reconcilié con el tema de que las instituciones son pésimas editoras, pero, pero bueno, afortunadamente y gracias a eso, yo pude meterle como a la parte de la gestión editorial. Y estoy muy contento porque, por ejemplo, Brenda Pérez Ibarra, que es una ilustradora de Pachuca, hizo la portada del libro. Yo sabía que ella era como una, una artista que iba a poder entender como la esencia del poemario y se lo agradezco infinitamente, le puso todo el empeño y estoy muy agradecido. Bueno, tal vez quienes siguen el fondo editorial de Casa Futura, Brenda también es la ilustradora de las portadas de Liminales. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una artista todoterreno, ¿no? Entonces, eh, pues así fue, la edición afortunadamente salió, yo pensé que no iba a salir en el tiempo en el que dijeron, pero bueno, se logró. Y bueno, ya afortunadamente ha tenido un recibimiento muy grato. La verdad es que incluso antes de que saliera el libro, eso es como algo como que agradezco mucho, ¿no? Antes de que saliera el libro, eh, pues ya tenía como comentarios, ¿no? Con extractos y fragmentos que iba publicando, que me hicieron favor como de compartir en algunas revistas y medios. Eh, pues era un libro que ya de varias personas, no voy a decir, hay muchas personas, pero sí varias personas esperaban, ¿no? Y eso creo que como que siempre se valora. Eh, en algún momento, bueno, en la primera presentación yo dije que este libro pues era yo, ¿no? Y no me refiero a la cuestión autorreferencial, porque realmente mucho de esto que está contenido aquí, pues no lo he vivido, ¿no? O sea, pero, y no, sobre todo la primera parte que es como más así, más triste, melancólica, ¿sí? Pues realmente hay algunas cosas que sí, pero muchas son cuestiones que la escucha me ha dado, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho escuchar a las personas, me gusta mucho escuchar, creo que eso es algo con lo que, pues es una cuestión con la que siempre he vivido, ¿no? Entonces me gusta mucho escuchar y a partir de eso, pues uno va generando y va creando, ¿no? Ciertos como discursos, podríamos decirlo así. Y al final, pues lo que hice fue hacer como personajes, ¿no? Y también creo que en el último apartado es muy claro porque es como una especie de monólogo donde los mismos personajes, digamos, las mismas voces están eh, como desdoblándose como personaje. Pero pues aquí lo que traté de hacer es eso, ¿no? Crear un personaje es como, bueno, ¿qué sentiría un personaje que no tiene otra posibilidad ya de moverse porque una enfermedad de plano
ya no se lo permite, ¿no? Entonces, pues son situaciones que afortunadamente no he vivido, pero dije, bueno, sí conozco gente que ha pasado por eso, ¿no? Y he escuchado como sus historias, he escuchado como sus malestares, y realmente es como, pues no, obviamente yo no les voy a dar voz, porque de eso no se trata, pero pues creo que se trata de empatizar. Entonces, pues más o menos fui como creando diversas voces, y al final pues quedó este libro. Y hacía referencia a que este libro soy yo, no por ese punto, sino porque en este libro está combinado toda la trayectoria que he tenido como en cuestión, tanto como editor como escritor, ¿no? No llevo mucho escribiendo, la verdad, siempre me había dado un poco como de miedo mostrar lo que hacía, pero dije, bueno, pues es momento, ¿no? La misma pandemia te impulsa a hacer cosas. Entonces, la verdad es que agradezco como los comentarios que ha tenido. Es un libro del cual yo me sigo sintiendo muy orgulloso. Digo, tiene muy poquito, tiene menos de un año que existe. No sé en algún momento si llegue a desconocerlo, ojalá que no. Pero la verdad es que es un libro que me ha dado mucho eh, para el poquito tiempo que lleva en circulación, ¿no? Entonces yo espero que también con ustedes pues encuentre esa voz, que se encuentre en algún verso, en alguna imagen. La verdad es que espero, espero que pues poder seguir escribiendo y compartiendo como historias. De pronto, si bien es un tema como completamente botánico y poético, pues como que la vena fantástica, especulativa, pues no se despega de aquí, ¿no? Entonces, también de pronto hay como historias que me sirvieron como para especular un poco, y les voy a leer este poema, efectivamente ya para cerrar. Y haciendo referencia a este espacio, ¿no? Que se llama Las plantas guían a Miguel Ángel de Quevedo hasta los viveros. La brújula vegetal nunca hierra, lo sé. Desde muy joven me hablaron los árboles. Cerraba los ojos, extendía mis manos y con claridad identificaba de qué árbol se trataba. Una vez más aciertas, Miguel. ¿Cuál es tu don?, me preguntaban. Basta aconsejar a quienes desean oír el pulso de las plantas. Por eso supe que aquí debían fundarse los viveros, en la tierra del coyote. Aquí, un santuario para las voces silenciosas que resisten al tiempo. Los viveros se erigirán como un refugio para que los errantes que hayan olvidado la pureza del bosque, para aquellos que se hayan privado de insuflar vida en sus pulmones. Elijo este lugar para que el tiempo se detenga entre flores y hojas, donde a la maleza no se le juzgue por brotar en el lugar equivocado. La primavera se paseará con su pelaje juguetón y anidará cándida en cada árbol que encuentre. Desde aquí observaré el amanecer con gratitud, fundiendo la esencia de la naturaleza con los latidos de la creciente ciudad. Este será un oasis de tibio verdor, en medio del mundo hierro de mármol y concreto. Y bueno, ese es el poema que habla de los viveros de aquí. Y bueno, les voy a leer un par nada más como para que vean de qué va. Este poema lo escribí porque me da mucho pánico escénico en algunos momentos y pues es más o menos lo que siento. El poema 5 del listado de especies amenazadas. Me preguntan por qué no hablo. Quisiera decirlo, pero tengo un nido de polillas viviendo en mi garganta. Si abro la boca, apenas escapan algunas. Junto con ellas, libero un polvo de antaño que pinta de ocre el viento. Quiero fracturar su prisión, pero un enjambre de avispas inmoviliza mis cuerdas. Forman constelaciones con sus piquetes y entumecen mi respiración. Una tarántula constriñe mis pulmones. Con seda urticante atrapa mis palabras. Siento lianas que fragmentan mis huesos y adelfas algodonándose en mi estómago. El frío picotea mis costillas. Intenta forzar la jaula de mi aliento aprisionado. Mi voz de borrasca se desgrana con el viento. Mi cuerpo es una maraña vegetal donde anidan las criaturas del silencio. Y bueno, voy a leer
este poema del Manzano, que pertenece al cuaderno 2, Manzano, Malus Doméstica. 2 semillas huérfanas arrojadas al desierto cuentan de una fronda soberbia, de una sierpe traidora, fundida al árbol del Edén. Se lamentan de sus almas primigenias, desterradas por saborear lo prohibido. Dicen manzana, granada, higo, vid. Mas no hay árbol supremo que propague su estirpe hasta convertirla en plaga. Lo fértil en aquel paraíso de silueta cóncava y carmín sombra era un hongo arborescente, encubierto, astuto para propagar su legión, impregnando el fruto prohibido. Somos semillas infestadas para diseminar esporas de caos, hifas camaleónicas, fugitiva diáspora humana. Somos micelio del engañoso hongo del Edén. Y la raíz dice, habla la sierpe, arborescencia fértil, Edén perdido. Pues ya para cerrar, les voy a leer pues el último poema, que básicamente resume cómo llegué a la poesía. Quien escribe comparte la magia del universo. Una noche de domingo cercana al otoño, un par de manos escriben estas líneas. Hace tiempo leí el hechizo de Hirpin y conocí su pacto con el cosmos. Entonces ocurrió. Mis ojos se impregnaron de poesía, me crecieron ramas, se fortalecieron mis raíces y de la fronda de la inspiración cayeron higos. No hubo más que hacer que escribir lo propio a partir de los otros, conectarme con más voces a través del micelio de las décadas, germinar otras visiones y escuchar los cantos grabados en el árbol de la poesía, dialogar con mis propios brotes y regar con la más cristalina de las aguas mis palabras. He nutrido estos versos con mi ser, he cantado para acunar el fruto de mis pensamientos. Este poema germinó de súbito una mañana y lo podé durante la noche. Mientras recorres estas líneas, espero que sus raíces se sigan extendiendo. Así pasó conmigo. Recuerdo la primera vez que un poema se enraizó en mí, no en una parte específica de mi mente, no solamente en uno de mis sentidos, en mi totalidad. Supongo que esto es la magia del universo. Muchas gracias. Bueno, creo que se alcanza el tiempo como para quizá un par de comentarios. Si alguien persona quiere intervenir, hacer alguna consulta, pregunta al autor, por favor. Ah, sí. Pues, más que una pregunta, tengo un comentario. Pues muchas felicidades, Giovanni. La verdad, desde que te conozco, la verdad, tus textos me han gustado y tus poemas son geniales. La verdad, muchas felicidades. Qué bueno que te animaste a escribir poesía, porque sí, yo creo que eras como más de cuento. Y los poemas ahorita que los escuché ya por fin de tu voz son geniales. La verdad, muchas felicidades y espero que vengan más cosas de poesía, de cuento, porque te lo mereces. Eres una persona con mucho talento. Muchas gracias. Bueno, si no hay ningún otro comentario, en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a Giovanni Cruz, a Mariano Hernández, a Ismael Graf y a Julio María Fernández por esta presentación de Fronda. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Buenas tardes. Gracias.